cundidos de piojos. En el portón de la casa de un barrio o pueblo venezolano estaba escrito el mensaje fotografiado: se sacan piojos, un bolívar cada uno. Señalaba el anuncio acompañado por una leyenda que indicaba, a manera de sátira: cuando no sabes hacer nada en la vida, pero aún así tienes iniciativa. A partir de esa imagen se produjo en el grupo de mensajería instantánea Microrrelatos el siguiente diálogo de saberes, reconstructivo de la memoria colectiva familiar del venezolano. Antes, en los porches de las casas, era casi normal ver a las madres y abuelas expurgando piojos a las niñas los fines de semana. Los días lunes, las maestras nos revisaban los cabellos al llegar a clases. Recuerdo que mamá nos tejía unas trenzas para evitar que el cabello desparramado llamara la atención de esos huéspedes indeseados. Mis abuelas sacaron bastantes piojos de la cabeza de mi hermana en nuestra antigua casa de Barquisimeto. Cuando había muchos piojos, hasta querosén le echaban en la cabeza a mi pobre hermana para acabarlos. En mi casa de Cabimas, en la costa oriental del lago, se vendía el querosén como pan caliente para matar piojos. Y conozco casos, incluso en los que rociaban las cabezas de las niñas con ese insecticida utilizado para el exterminio de plagas, especialmente cucarachas, llamado baigón. Luego de rociarles el cabello, les envolvían la cabeza en un pañal blanco de tela y ahí se quedaban pegados los piojos y sus piojitos. También las liendras o liendres, su nombre científico. Es decir, los huevos de los piojos. Sí, era la Venezuela rural. Las condiciones eran difíciles y había muchas recetas de las abuelas, unas más drásticas que otras. De pequeña viví con mis tíos en un pueblo de la costa del litoral central, en Chuspa. Los mejores días de mi vida. Fue muy divertido vivir a orillas de la playa. El tema es que me la pasaba cundida de piojos. Me decían que tenía la sangre dulce. Recuerdo que me empatucaban la cabeza de aceite de coco para combatirlos. Luego supe que los piojos son los parásitos más rechonchos que se conozcan. Mis abuelas decían que provocaban la pérdida del apetito, producían anemia y quitaban las ganas de estudiar. También producían sueño, aunque a mí me mantenían todo el tiempo activa por la picazón en la cabeza. Dicen que los piojos son sexualmente muy precoces. A la semana de salir las liendras, las hembras comienzan a reproducirse. Imagínense que tienen más de una docena de crías diariamente y fecundan al menos a 300 durante su vida reproductiva. Mi abuelita de Santa Bárbara del Zulia nos embadurnaba la cabeza con mayonesa y se fajaba con un peinecito que llamaban sacapiojos. Santo remedio, cuando llegaba la zafra de piojos en la escuela. El antídoto era un gorrito tejido por ella, nada fashion, por cierto, pero efectivo. El inicio de clases en el Grupo Escolar San Francisco, al sur de Maracaibo, donde cursé mi primaria, siempre estuvo precedido por unas aterradoras visitas a la señora Eva, peluquera de oficio, y a mis tías Elvira y Alírica, las costureras de la familia. Ellas tres fueron las responsables del mayor trauma de mi infancia. La primera, la peluquera, se encargaba de cortarnos el cabello a mis hermanas y a mí. Literalmente, nos esmochaban la cabeza con el cabello seco y nos dejaban con un corte idéntico al de los varones. ¡Qué crueldad! Luego, mis tías, las costureras, ejecutaban la segunda parte del tétrico plan al confeccionar
unos horribles gorritos azules con tela de poliéster que nos encasquetaban a todas para ir diariamente a clases. Esa era la manera que mi madre tenía de protegernos de los terribles piojos y de las indeseables liendras, animalitos que pululaban en las cabezas de los alumnos de los planteles zulianos y que hacían de las suyas 40 grados a la sombra al sur de Maracaibo. Mis hermanos y yo estudiábamos en el IEFD, Instituto Experimental de Formación Docente de Caracas, y siempre, de preescolar a bachillerato, realizaban operativos de salud de todo tipo. Nos pesaban, vacunaban, ponían flúor en los dientes, desparasitaban, y si estábamos bajos de peso, obligatoriamente nos tocaba alimentarnos en el comedor escolar. Los fines de semana los pasábamos en Chirimena, pueblo mirandino costero, donde crecimos bañándonos en el mar, pescando, nadando y mimetizados con la población de la zona. En una oportunidad, después de pasar unos días en la playa, se hizo un operativo de revisión de cabezas en búsqueda de piojos en todo el instituto. Un día regresamos a casa y mi madre revisó las tareas asignadas en el cuaderno de mi hermano. Allí estaba escrito en letras grandes: encontramos esto en la cabeza de su representado. Y en las líneas de abajo, cubierta con tape, había una garrapata del tamaño de una caraota roja. Chupan sangre como vampiros. Les cuento que hace como 20 años, buscando caballos en una finca, se me pegaron muchas garrapatas. Estábamos a 1 hora de los carros y a 2 horas de una casa. Recuerdo que me hicieron todos los trucos y remedios caseros habidos y por haber, pero nada funcionó. Los siguientes 15 días fueron inolvidables para mí, untado todo el cuerpo con una crema que se llamaba silocaína, para evitar que estos ácaros de cuerpo oval y de unos 6 milímetros que viven como parásitos en la piel de perros, aves y otros animales, incluidos el ser humano, me dejaran sin sangre. A propósito de las garrapatas, la semana pasada estaba en mi casa, ustedes saben, ubicada en una zona más o menos rural, en las afueras de Barquisimeto, vía a El Manzano. Una mañana me vi las manos, los dedos, observé algo oscuro. Al principio pensé que era chocolate, me lavé y nada. Seguía allí el punto oscuro. Insistí y nada. ¿Será una verruga más?, me dije. Luego me miré bien, observé y lo descubrí. ¿Saben qué era? Una garrapata. Me sorprendí. Las garrapatas, que tienen 4 pares de patas terminadas en 2 uñas con las que se adhieren a sus víctimas, no tienen competencia en ese oficio de chupar sangre como vampiros. Qué raro, me dije luego de mucho esfuerzo por sacármela. No tengo perros. Seguro me la traje de Mérida o de Cabudare, donde estuve hace algunos días. Una amiga de la familia que visité en Mérida tiene ganado y burros. Un día llegó en su jeep y en ropa de faena. Quizás haya largado un bichito de esos. En Mérida, por cierto, vi jóvenes muy bellas, con los cabellos muy largos. También se cuidaban de los piojos. A mí no me cayeron piojos porque yo siempre he tenido lo que llaman pelo malo, es decir, el cabello muy crespo. Y parece que hasta los piojos son elitescos y racistas. Parece que a ellos les gusta solo el cabello lacio. Por esa razón, mis primas, por el contrario, vivían con días de piojo, decía mi abuela. Tampoco tengo historias personales con garrapatas o pulgas, pero no me lo van a creer. Tengo una historia con otra cosa que provoca una picazón horrible, la sarna, que leí por allí es causada por un arácnido primo hermano de la garrapata y que se esconde en la piel después de perforarla e instalar su madriguera. Para solicitar mi entrada a esta narración colectiva, digamos este zoológico corporal, les cuento que en una oportunidad me dio esa enfermedad contagiosa en la piel.
Recuerdo que era una Semana Santa y fuimos de paseo a la playa. Papá alquiló una casa muy bonita. Había un cuarto cerrado y allí el señor guardaba cinchas de coco seco. Luego de una semana de playa regresamos a la casa, no solamente quemados por el sol, también sarnosos. También tengo un cuento sobre piojos, pero con un sobrino, Elio Alejandro se llama, que a los 5 o 6 años recibió la visita de estos incómodos huéspedes en su corta cabellera. Su mamá estaba de posgrado y dejaron el problema en manos de su abuela y de su tía, es decir, yo. Los cuidados eran extremos por aquello de que cuidar un muchacho ajeno es muy delicado. El cuento es que la abuela descubrió los piojos. De manera inmediata pasó la noticia a la madre del niño. Esta, a su vez, ordenó comprar champú avispa. ¿Lo recuerdan? Por suerte, ya había pasado la época del querosén y del baigón. Voy con el niño piojoso a la tienda comercial Creos de Barquisimeto. Por esos días, habían disturbios en la avenida 20, arteria vial comercial principal de esta ciudad venezolana. Recuerdo que gritaban saqueo, saqueo, y los dueños de los establecimientos comerciales bajaban inmediatamente tras Santa María. Resulta que ya en la tienda alguien gritó saqueo, y los clientes comenzaron a correr de un lado para otro de forma descontrolada. Para protegernos, cargué al niño y me coloqué cerca de una columna. Lo mismo hizo una señora que andaba con una niña. A todas estas, Elio Alejandro comenzó a decir en voz alta: tía, no nos podemos ir de aquí porque tengo muchos piojos y mi mamá dijo que me compraras el champú avispa. La señora, al oír al niño, abrió los ojos, nos miró de pies a cabeza y prefirió incorporarse al desespero de los clientes corriendo de un lado para otro que estar al lado de unos piojosos. Aún recuerdo su cara. La historia del eterno saltamonte. Estando en segundo grado, recuerdo que un día llegué a casa cundido de piojos y liendras. Vivíamos en Caracas, en un apartamento de 3 habitaciones, de esos que daba antes el gobierno a través del viejo Banco Obrero. Éramos mi mamá, mi abuelo y 15 jóvenes, entre hermanos y primos. Como era costumbre, la jefa de la casa decidió no correr riesgo y cortó por lo sano. Literalmente me rapó el coco para desalojar a los molestosos inquilinos y evitar así una pandemia piojosa en casa. Pensé mucho sobre ir a la escuela con el coco raspado, porque la burla de la que sería objeto no era nada normal. Pero mi hermano Alexis, siempre atento, me dijo: ¿te pareces al pequeño saltamonte, ese de la serie de Kung Fu que pasaban en la tele? Me creí el cuento y llegué a la escuela dando patadas y diciendo que era el pequeño saltamonte. Fue una forma muy creativa de salir del embrollo. Lo que nunca pensé era que en un futuro no muy lejano sería el eterno pequeño saltamonte, porque a los 30 años ya había quedado calvo. Luego de eso, como 5 veces más, me pegaron piojos, pero ya había salido un remedio que se llamaba polvo Juan y aceite de coco. Te embadurnaban la cabeza con ese preparado, te ponían una bolsa plástica y después de 1 hora a sacar bichitos muertos. Por eso será que dicen que cada quien tiene su forma de matar piojos. Mis hijos, María Andreina y Alejandro Emilio, siempre cuentan la historia de los coloraditos de un burro que teníamos. Lo teníamos cuando vivíamos allá en Barinas. Ellos dicen que por haber sido yo madre adolescente, siempre fui juguetona, todo el tiempo estaba inventando comidas, lecturas, juegos y ropas alternativas, arepas de colores, panquecas con vegetales molidos, jugos extraños y normas distintas a la mayoría de los niños con los que ellos estudiaban. Mis chamos creían que yo soñaba con un pony y por eso les prometí un burro para pasearlos. Y como siempre fui una madre cumplidora, pues lo cumplí. En aquella época vivíamos en calderas, no teníamos nevera, lavadora ni televisión. Oíamos una radio que solo conectaba con Radio Habana, Cuba. Extraño pero cierto. Un día
Un día de esos, los tres desarrollamos una erupción extraña en nuestros cuerpos, sobre todo en las llamadas allá en Barinas verijas o pliegues. Nos fuimos a la medicatura del pueblo y el diagnóstico fue: tienen coloraditos. ¿Y qué es eso?, dijimos mirándonos los tres con sorpresa. Y allí nos enteramos que son unos piojos minúsculos que viven en los cafetales y que pueden alojarse también en los pelos de los burros. Estuvimos en observación durante 2 días. Nos colocaron antialérgicos, nos bañamos con jabones sulfurosos y con esa carnosa y hedionda masa que tienen las taparas adentro y que nadie sabe para qué sirve, pero ya nosotros sí sabemos. Yo no tengo historias personales con piojos, liendras, pulgas o garrapatas. Creo que alguna vez tuve sarna, aunque no lo recuerdo muy bien. Lo que tengo más claro es otra enfermedad que produce una piquiña desesperante en el cuerpo, pero creo todos la hemos tenido, o por lo menos la mayoría: lechina. Claro, incluirla en este ensayo narrativo abriría las puertas para escribir otro extenso y memorable relato colectivo de esta comunidad narrativa, SOAS.